Capítulo 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Sí.
estaremos hablando del diseño maravilloso de Dios para las mujeres, basado en Tito 2, 4 y 5. Y realmente, mis hermanos, esto es tomado de la clase que estoy impartiendo en el seminario y a su vez que tiene el libro de texto, las epístolas pastorales, cuyo autor es el pastor MacArthur, John MacArthur. Y vamos a ir allá, mis hermanos, a Tito 2, 4 y 5. Tito 2, 4 y 5. Ya anteriormente habíamos comentado de estos versículos hace 2 años. Hace 2 años. Y mis hermanos, oren también por mí, porque en esta noche tengo que hablar en la iglesia de la salida para el Ceibo. Tengo que predicar esta noche allá. Y dice así la palabra del Señor en Tito 2, 4. Pero vamos a leerlo desde el 3 para ver el contexto completo. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijas, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Ahí, mis hermanos, vemos que habla este versículo algo interesante. Una conexión hay entre el versículo 3 y el versículo 4. Recuerden, mis hermanos, que cuando el apóstol Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, escribió estas cartas a este pastor Tito, él no puso capítulos y versículos, sino todo un texto. Y se guardaban en rollos, o sea, se enrollaban el texto. Entonces, él está diciendo aquí en el versículo 3 de las ancianas, que vamos a hablar más o menos de qué edad eran considerados. Bueno, las ancianas incluían mujeres de 60 años de edad o más, las ancianas. Claro, mi hermana, si usted tiene 60 años más, usted tiene un espíritu fuerte y usted seguro que no se considera anciana. Ya anciana, para nosotros los dominicanos, es anciana, ya es quizá de 80 para allá. ¿Ve? Pero esta es la cultura judía. No había dominicanos en ese tiempo. Esta es la cultura judía, que consideraban ya una mujer de 60 años en adelante como anciana. Pero para nosotros los dominicanos, una mujer de 60 años todavía está fuerte, ¿verdad? Y tiene mucho que dar. Sin embargo, mis hermanos, esto no era que tampoco era despectivo, sino la cultura, ¿ve? Y no era ofensivo para las damas de ese entonces. ¿De acuerdo, mis hermanos? Entonces, lo interesante es que las ancianas o las mujeres de 60 años en adelante, Pablo le encomienda a Tito que ellas hagan una función en la iglesia.
O sea que si usted tiene 60 años, Dios o más, aparte del don y talento que Dios le ha dado, Dios le ha dado otra responsabilidad más en la iglesia. Que usted, mi hermana, sería bueno que si no lo está haciendo, comience a hacerlo. Porque es un ordenamiento de la palabra del Señor. Y por eso es el diseño maravilloso de Dios para las mujeres. Es algo lindo. ¿Qué tienen que hacer las ancianas en ese versículo 3? Dice, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Ve, eso se dijo porque recordemos que esto eran iglesias donde había gentiles, la mayoría, habían judíos también, pero en menor cantidad, y estableciendo la organización en la iglesia. Recuérdese que el cristianismo se estaba formando. ¿De acuerdo, mis hermanas y hermanos? Y debían de haber parámetros. Que en la iglesia que estaba pastoreando Tito había que dejar claro y establecer estos principios, porque había hermanas que sí estaban cayendo en estas cosas. No eran reverentes en su porte, parece que les gustaba calumniar, esclavas del vino, y no se estaban encargando de algo muy bonito, que es que maestras del bien. Eso yo lo considero muy bonito. ¿Maestras de qué? Del bien. Ya tienen 60 años o más, tienen mucha experiencia para ser ¿qué? Maestras del bien. Deben practicar y enseñar todo lo que agrada a Dios. ¿Qué es una maestra del bien? Es la que tiene que practicar y enseñar todo lo que agrada a Dios. Es una maestra del bien. Quizá mi hermana, que pasa de 60 años, usted quizás no fue una maestra en una escuela, en una universidad, y quizás en otros lugares, pero usted tiene la mejor experiencia que cualquier maestra que esté en universidad, una maestra que esté en una escuela. No es que ya no lo tengan tampoco, pero usted tiene la mayor experiencia habida y vivida como para enseñar lo que es un hogar que teme al Señor. Consejos. Usted puede en el comportamiento también. O sea, hay un mundo de enseñanzas. O sea, Dios la considera usted, o que Dios la llama a usted. No importa que usted no se haya graduado de una universidad ni de una escuela, pero Dios la llama, la está contratando a que sea ¿qué? Una maestra. Quizá de la escuela no la están llamando, quizá de la universidad no la están llamando, no la están contratando, pero Dios la está contratando, la está llamando. ¿Y qué yo voy a enseñar, pastor? Usted, Dios le está comisionando a que sea una maestra. ¿De qué? ¿Qué voy a enseñar? El bien. ¿Maestra de qué? Del bien. Porque hay maestras
que está en universidades, en escuelas, que lo que menos están enseñando es el qué, el bien. Usted no sabrá quizá de matemática, de física, de biología, de química, pero usted sí sabe del bien. ¿Y quién fue entonces? ¿Dónde usted estudió? En la Universidad de Dios. Y si ya terminó de criar, ya se graduó. Porque regularmente una mujer, una madre de más de 60, lo más lógico es que ya termine de criar, aunque tenemos una cultura que las hijas le están llevando los hijos y todavía una mujer de 60 años está criando. ¿Ven? Entonces, mis hermanos, mis hermanas, Dios le está llamando a ustedes, la está contratando, por utilizar un término, ¿verdad? Que entendamos, para ser maestras del bien. ¿Y qué es lo que una maestra del bien? Dijimos, es aquella mujer que va a enseñar todo lo que agrada a Dios. Y usted sabe qué cosas agradan a Dios. Pero no se limita a las cosas que agradan a Dios y ya, sino que en los versículos 4 y 5 nos dicen qué cosas son en las que usted va a enseñar. Vuelvo y lo reitero, quizá usted no se graduó en una universidad, no se graduó en una secundaria, y usted quizá diga, pero es que yo voy a enseñar. Sí, usted puede enseñar, usted vale mucho. Yo, mis hermanos, trabajo, ustedes saben, en un colegio. Y ahora mismo estoy dando devocionales toda la semana. Un día a la semana. Y le predicaba a una maestra el viernes. Y le decían, ustedes tienen un privilegio enorme. Porque por sus manos pasan miles de muchachos. Y ustedes, los muchachos le hacen, bueno, muchos muchachos. Vamos a decir quizás la mayoría. Influyen mucho en los muchachos. Ustedes le hacen caso a ustedes. De tal manera que un consejo de ustedes van y se lo dicen a sus padres y dicen, no, la maestra dijo que esto debe de hacerse así, o debo decir tal cosa de esta manera. O sea, ustedes tienen una gran influencia, para bien o para mal, sobre sus estudiantes. Y Dios le va a pedir cuenta, mis hermanos, a maestras y a maestros también. Entonces, mis hermanos, Dios quiere que usted sea una maestra, mi hermana que pasa ya de 60 años, del bien. Pero no quiere decir que las que tengan menos de 60 no pueden hacerlo. También, pero las que tienen más de 60 se supone que tienen mucho más experiencia vivida. Una mujer cristiana, desde luego, con mucho más experiencia vivida. Y pueden enseñar. Ahora, aquí viene la primera tarea. ¿Qué dice el versículo 4, mis hermanos? Recuérdense que el versículo 3, el final dice, maestras del bien. El verso 4 le da la primera tarea. ¿Cómo yo soy maestra del bien? Aquí está, mis hermanas. ¿Qué cosa? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Cuál es la primera, mis hermanos, responsabilidad? Mi hermana, que pasa de 60.
que usted enseñe, si usted se siente con fuerza, ¿verdad? Y joven, con ese ímpetu, espíritu joven, que muchos de 18, de 20, de 25 le gustaría tener un espíritu de estas mujeres de hoy en día. De antes. Yo allá en la actividad que tuvimos, en el retiro que tuvimos de la iglesia, yo me asombré con Gina. Yo dije, vayan caminando. Y Gina y Santa se mandaron. ¡Guau! Y había más jóvenes que no quisieron jugar o participar de lo que estamos haciendo. Entonces, mis hermanos, esas mujeres jóvenes, ¿quiénes son? Es claro, mis hermanos, que en el contexto está hablando aquí a esposas, a mujeres jóvenes que están casadas. No hay que ser un doctor en teología para darse cuenta de eso. Porque dice, a las mujeres jóvenes amar a quien, a sus maridos. ¿Y quiénes son las que tienen marido? Las que están con un hombre. Viven con un hombre. O sea, ahí está la primera tarea. Hermanitas ya maduras, su tarea es, según la palabra del Señor, enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a quién más, y a sus hijos. ¿Ven? El Señor le da el equilibrio de cómo hacerlo. Desde luego, mis hermanos, no todos los hombres o mujeres se van a casar. Ya yo sé que me iba a casar porque ya me casé. Ya yo sé que iba a tener hijos porque ya tengo. Ahora, antes de casarme, yo no sabía si me iba a casar. Aunque yo sospechaba que me iba a casar. Entonces, por ejemplo, mire, 1 Corintios 7, para los solteros y las solteras. Oiga lo que dice 1 Corintios 7, que usted se lo sabe. Dando a entender que no todo el mundo se va a casar. ¿Qué dice la palabra del Señor allí en el 8? Digo pues a los solteros, y a quien también, y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Ve? Soltero. Pero si no tienen don de continencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cásese. Porque no es de que usted va a estar soltero y quemándose. ¿Por qué? Porque dice aquí, cásese. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Cásese. Y el 17 dice, pero cada uno, como Dios le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿En cuáles iglesias? O sea, que eso es para nosotros. Eso es para nosotros. Ven, mis hermanos. Porque muchos intentan decir que esto es cultural, que esto no se aplica para hoy en día. Y desde luego están como equivocados, como vamos a ver. Entonces, mis hermanos, aquí hay algo importante. Aquí se está refiriendo a mujeres jóvenes que están casadas, tienen un marido. Según lo dice ahí mismo el versículo. Y mis hermanos, aquí cuando habla de hijos, les voy a dar este dato. No necesariamente tiene que ser un hijo que lo parió con su vientre. Porque
Hay mujeres que contraen matrimonio, se casan y no pueden tener hijos. Pero ¿qué opción entonces toman muchas? Adoptan. Entonces, ¿cómo se llama ese niño que ella adoptó? Hijo. Es un hijo. Entonces no se limita solamente a la que paren, sino también a hijos adoptados. Ese es su hijo. Es más, hay casos también en que aparte de ser adoptado, aparte de tener hijos que lo paren, hay mujeres que también crían hijos que no son de ella, que no fue que lo parieron. ¿Y qué son esos también, esos niños? Hijos, porque están bajo su responsabilidad y hasta le dan su apellido. O sea, parieron, ¿verdad? Pero también, ya sea que se lo lleven por situación económica o que ella decida adoptar. ¿Cómo se llama eso también? Hijos son hijos iguales. Lo único que uno fue del vientre y de otro fue adoptado, pero son hijos. O sea, cuando habla aquí, mis hermanos, que las mujeres jóvenes aman a sus maridos y a sus hijos, ahí incluye hijos adoptados. O muchas veces simplemente lo crían y a veces viene la mamá, ya después que el muchacho tiene 15 años o 12. ¡Ay! Yo me voy a llevar a mi hijo. O a veces el propio muchacho dice, ya, yo quiero irme para mi mamá. Ya después que tanto fortachón que le bajó, qué sé yo, cuánta fiebre, que le quitó, qué sé yo, cuánta diarrea, que le curó, qué sé yo, cuánto vómito, que lo limpió después de estar miado, qué sé yo, cuántas veces, que se embarró de excremento también, y usted lo limpió, que pasó con un montón de mala noche. Viene la mamá y dice, ay, yo me lo llevo. Pero, o el muchacho ya de que yo me quiero ir para de mi mamá, ya después que son adolescentes. Sin embargo, son hijos. Eso incluye a los hijos. Y nuevamente el versículo 5, ¿qué más es que tienen que enseñar ese diseño maravilloso que Dios le dio a ustedes, mis hermanas? ¿Qué más tienen que enseñar a las mujeres jóvenes? A ser que prudentes, castas, cuidadosas de su casa, porque las mujeres jóvenes a veces se descuidan. A veces no son prudentes. ¿Y quién más que una mujer ya, después que ha criado, ver una hermanita de la iglesia y llamarla y preguntarle, hermanita, dime, ¿cómo te va en tu casa? Mira, hermanita, cuídate, tú tienes que ser prudente. ¿Sabes que yo observé algo el otro día, manita? Y te lo digo con toda confianza. Y mis hermanas jóvenes, déjenme decirle algo. Si Dios le dice a estas hermanas que enseñen, que sean maestras del bien y que enseñen a las mujeres jóvenes, no se ponga a estar mirando a la hermana y que la hermana como que se está metiendo en mi vida. Y que ella tiene que saber si yo fui, o que yo digo que soy imprudente. Entonces, hermana, como que se ha cogido conmigo. Que yo tengo que ser cuidadosa de mi casa. Y la de ella. Y entonces ha señalado de ella. Pero, hermanas que ya han criado, creyentes en Cristo Jesús, pudieron haber tenido sus errores. Pero si Dios la comisiona a ser maestra del bien y ellas quieren ejercer ese llamado que Dios le dio,
hermanitas de menos de 60 pueden aceptarlo. No lo vean como la intromisión. Ven, ni que está averiguando. Ahora, ¿qué puede hacer una hermanita que ya crió y va a enseñar a una que todavía está criando? Y la hermanita rechaza su enseñanza. Bueno, mi hermano, usted va delante del Señor y dice, bueno, Señor, yo quiero cumplir con lo que usted me ha encomendado. Yo, entonces, ya yo hice el intento, pero ya oro por esa persona. Tampoco es que le insulte. Hombre, pues ustedes creen que saben todas las mujeres jóvenes, no sabiendo que uno tiene más experiencia que todas ustedes. No saben criar, porque también hay que saber cómo llamarla. Ven, mis hermanos. Ahora bien, ya después que es creyente en Cristo Jesús, una mujer que va a enseñar a una mujer joven a ser prudente, casta, cuidadosa de su casa, buena, sujetas a sus maridos, debe ya de estar dando ejemplo de eso. ¿Verdad que sí? Debe estar dando ejemplo de eso. De ser ella misma prudente, de ser ella la misma casta, de ser ella misma cuidadosa de su casa, porque, mis hermanos, ustedes saben que estamos viviendo en un mundo que hay mujeres de 60 que se quieren vestir y andar como una de 15 o de 20 o de 25. Y ustedes saben, mis hermanos, que este país viene muchísima extranjera queriéndose casar con muchachitos de 15 y de 20. Yo ni siquiera voy a decir. Y ustedes lo saben, pero no solamente extranjeras. Hay muchísimas mujeres de más de 60 hoy en día que quieren un muchachito de 30. O cuidado, si de 30 es demasiado, de 25. Y así, mi hermano, y ella cree que está jugando con él y es él que está jugando con ella. Porque regularmente son mujeres que tienen algún tipo de posibilidad y pueden, creen que pueden con ese tigre. Entonces, mis hermanos, porque ya sea que consideren que ya su esposo está como viejo, y se sueltan de su esposo, porque ellas se sienten jóvenes y ellas pueden conseguirse un joven también. Entonces, mis hermanas, usted tiene un hermoso diseño que Dios le dio. ¿Ven? Dice, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Sujetas a sus maridos. Bueno. Mira, hermana, yo puedo ser prudente, casta y cuidadosa de mi casa y buena, pero someterme a ese sinvergüenza, ese borrachón. Usted no sabe con quién yo estoy viviendo. Ve. Bueno, mis hermanos, Dios dice aquí, sujetas a sus maridos que no beben. Aquí dice eso Dios. Sujetas a sus maridos que llegan temprano a la casa y se acuestan. Sujetas a sus maridos que es un hombre de su casa, que nunca ha piropiado a una mujer de la calle. Ahí dice eso. Entonces, mis hermanos y hermanas, ¿usted sabe para qué es todas esas cosas, mis hermanos? Para que la palabra de Dios, ¿qué suceda? No sea blasfemada. Porque lamentablemente, por muchas conductas de mujeres jóvenes, hay muchos maridos que
blasfeman contra Dios y su palabra y los cristianos. Inclusive, mis hermanos, hace mucho yo estaba hablando con una pareja, no con la pareja, sino con el marido, con el esposo. Y yo le dije, mira, ya ella se arrepintió y ya ella está dando los caminos del Señor. Entrégate tú al Señor para que complete el hogar. Y me dijo, ¿y tú te crees que ella de verdad es creyente? ¿Y usted cree que ella es cristiana de verdad? Yo me quedé callado porque a veces una cosa es la casa y una cosa es en la iglesia. Ahora bien, hay maridos que se agarran de lo que sea para tachar a la mujer de que tú no eres ninguna cristiana, nada. Se agarran de lo que sea. ¿Ve? Pero también uno no sabe. Por eso es que la enseñanza, miren, no le dice al pastor que enseña a las mujeres jóvenes. ¿A quién que le dice? A las mujeres, a las ancianas o a las que pasan de 60 años. Su papel también es enseñar a la mujer joven a estas cosas. Fulana está como rara. Y es que el pastor no la habrá llamado. O es que la mujer del pastor no la habrá llamado. Pero si usted ya crió sus hijos, y usted es una hermana que se sabe conducir bien, vaya a acérquesele, que con la autoridad de la palabra del Señor. Amén. Amén. ¿Verdad que sí, mis hermanas? O sea, Dios tiene un hermoso diseño para ustedes, porque hay veces que ya mujeres, ya que han criado hijos, creen que ya no pueden servir para más. Y pueden hacer un montón de cosas. Es cierto que a veces da un poquito de cosas, de que si esta muchacha se me va a poner guapa conmigo. Es verdad. A veces da como, pero hola al Señor. Si el Señor le inquietó hablar con una hermanita que está criando todavía, una mujer joven, si el Señor le inquietó hablarle, vaya, mi hermana. No se quede con la duda. Vaya, porque es el Señor que le está guiando. Porque quién sabe si usted va a ayudar a esa hermana con algo, con una experiencia suya o en base a la palabra del Señor. Entonces, aunque aquí no lo dice, por eso es bueno que ya después de haber criado sus hijos, quizás tienen un poco más de tiempo libre, entonces pueden estudiar más la palabra del Señor. Y los consejos pueden estar basados ¿en qué? En palabra de Dios. Porque usted se la pasa. Miren, mis hermanos, mi mamá, todas las tardes, si no me equivoco, toma como 1 hora a leer la Biblia. En la tardecita, como cuando ya se acabaron los oficios, como a las 3:00 de la tarde. Ella va a su habitación, se sienta a leer la Biblia. Ve, o sea que si Dios le ha dado la bendición de poder leer y ver, usted puede también, no porque mi mamá lo hace, sino para que los consejos que usted dé, usted sean basados en la palabra del Señor. Mis hermanos, y ya mi mamá pasa de los 75 años. Bueno, entonces, mis hermanos, las jóvenes aquí, la edad de las mujeres jóvenes, se deduce. Si ya yo le dije que la cultura judía tenía anciana de 60 años abajo, significa que de 60 años arriba, significa que la mujer joven, ¿qué edad tenía más o menos? De 60 años para abajo. No llegaban a los 60. Sin embargo, mis hermanas, brevemente, quiero advertirles de algo que ya yo le he dicho. De un movimiento que está destruyendo todo lo que Dios, el modelo de Dios. Y ese es el movimiento
feminista. Ojo con eso. Cuidado con lo que usted ve en televisión. Inclusive, investigando yo, me di cuenta que hay feministas cristianas. Yo le pregunto a usted, ¿usted puede mezclar el aceite con el agua? Los dos son líquidos, ¿verdad que sí? Pero no se mezclan. Inclusive investigando también encontré que hay la Biblia de las mujeres. Y quise leer un poquito. ¿Usted sabe quiénes fueron los que escribieron la Biblia de las mujeres? Mujeres feministas. Hay que tener cuidado. Estamos viendo un mundo que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Cuidado con todo lo que usted ve en los programas. Mire, ninguno de los programas de televisión, o vamos a decir, la mayoría, están contaminados. Cuidado. Por no decir todos, un 99%. Cuidado con las redes sociales. Cuidado. Entonces, todo eso, mis hermanos, no se cura es estudiando la palabra del Señor. Pues, mis hermanos, ningún estándar bíblico es objeto de ataques más exacerbados hoy en día que el papel ordenado por Dios para las mujeres en la sociedad. Lo atacan. Ningún otro pasaje es ridiculizado o reinterpretado más que estos dos versículos, según MacArthur, ¿verdad? Por parte de los agresores que también lanzan sus ataques desde el interior de la iglesia. No estamos hablando simplemente de fuera de la iglesia. De adentro de la iglesia surgen pensamientos extraños en contra del modelo de Dios. Mis hermanas, y por eso la quiero advertir de esto, que tengamos cuidado, tengan cuidado. Como sucede, mis hermanos, con muchas influencias mundanas, el movimiento feminista ha entrado con bastante fuerza, no en el mundo, en la iglesia. Porque del mundo. Incluida, y yo no estoy hablando de la iglesia católica, también de la iglesia evangélica. Entonces, mis hermanos, ¿qué es el movimiento feminista? Es un conjunto diverso de posturas y modelos de pensamiento crítico de corte político, cultural, económico y social que tienen en común su aspiración a la reivindicación de los derechos de la mujer. Reivindicación de los derechos. Y la conquista de un rol igualitario respecto al hombre en los distintos aspectos de la sociedad. Usted no sabe lo que hizo el presidente Abinader, de que por darle participación a las mujeres. Usted sabe lo que hizo el presidente Abinader cuando tomó el poder. ¿Qué fue uno de los decretos que hizo? Que en todas las provincias iba a nombrar ¿a quién? Todas iban a ser ¿qué? Gobernadoras. Toda la provincia, una mujer es la gobernadora de la provincia. ¿Qué, pastor? Eso está mal. ¿Usted se encuentra eso mal, pastor? No, yo no estoy diciendo que eso está mal. Ahora, ¿con qué sentido lo hizo? ¿Para promover qué? Hay muchísimas mujeres con muchísimos talentos, más que muchos hombres. Ahora, ¿qué te movió a hacer eso? Ve. Entonces, mis hermanos, el movimiento feminista aspira a demostrar
y repensar los roles asignados. Óigame bien, repensar. ¿Usted sabe lo que es repensar? Decir otra vez, a estructurar las cosas. No, es que eso se le enseñó así, pero es que eso no es así. Y por eso hubo una famosa periodista que se atrevió a decir, mis hermanos, que la Biblia, atiendan acá, no se desconcentren. El diablo quiere que nos desconcentremos en estas cosas. Que la Biblia es machista. Una famosa periodista que sale todos los días en el canal de televisión. Es más, lo voy a decir en el show del mediodía. Cuidado. Entonces, es decir, el lugar se destina a hombres y a mujeres en la sociedad dependiendo de su sexo y no de sus intereses, talentos o capacidades. Yo quisiera saber si fue que el presidente Abinader hizo un sondeo y es que no había un hombre capaz de dirigir una provincia. No lo hizo por el asunto de capacidad, lo hizo por el asunto de sexo. Usted puede estar seguro de eso. Entonces, mis hermanos, en ese sentido, el feminismo lucha ¿contra quién? El orden patriarcal de la sociedad. Porque Dios estableció ¿qué cosa? Un orden. Pero que ellas se sienten incómodas con ese orden. Pero la lucha, mis hermanos, no es contra las mujeres. Es contra Dios. No es contra la sociedad, es contra Dios. Porque el objetivo del diablo es desbaratar todo lo que es Dios. O como dice su palabra, o es objeto de culto. Un modelo cultural y social que otorga al varón el rol predominante y a la mujer uno más sumiso. En esa lucha el feminismo se alía. ¿Usted sabe con quién se asocia el feminismo? Con el grupo LGBTQ. Y ahora le pusieron una I y yo no sé qué más. Y después le ponen un signo de más. ¿Usted sabe por qué? Para los indecisos. LGBTQ es lesbiana, gays, bisexuales, transexuales. Y ahora le pusieron una I y una más. Indecisos. O sea, él no sabe si es hembra o varón o qué es. Ahora, yo le pregunto, mi hermana y hermano, ¿usted está indeciso? Entonces, mis hermanos, es el disparate que está promoviendo el feminismo. Entonces, mis hermanos, ¿qué más? El feminismo ha hecho más daño a la mujer que bien. Y se está aprovechando de este movimiento para atraer más adeptas. De que, ay, pero si dice feminista, quiere decir que me está representando. Mentira. Quiere sacar provecho es. Y la mayoría de las mujeres, según las estadísticas, no se sienten representadas por el feminismo. Yo me alegro, mis hermanos, que haya fracasado el campamento que tenían las feministas frente al palacio de que para que no se aprobara el aborto. ¿Ustedes se recuerdan? No sé cuántos meses estuvieron ahí y fracasaron. Gracias al Señor por la sociedad dominicana, porque nos quieren meter por boca y nariz ese asunto, mis hermanos. Y tenemos que estar constantemente pendientes. Y con los ojos abiertos, mis hermanas. Y mis hermanas. Pero en realidad, lo que representan ese movimiento, están dando mucho dinero para que se apruebe el aborto, se apruebe el matrimonio homosexual.
y un montón de cosas más. Tienen un motivo oscuro que inclusive muchas personas lo relacionan con la izquierda, el comunismo. Uno de los males grandes que ha hecho es, mis hermanos, que las mujeres, al buscar igualdad con el hombre, la han sacado de sus casas a trabajar duro, dejando solo a los muchachos o con una niñera, enseñándole otras costumbres extrañas y quién sabe si manoseándolo o dándole golpe. Daisy me comentó de su hermano que tuvo una niñera, que eso era lo último, hermano. No era castigo, era tortura. Eso es horrible. Pero gracias al Señor, eso fue antes de venir a Cristo. Entonces, mis hermanos, cuando llegan del trabajo, las mujeres que están trabajando están cansadas, no tienen tiempo para los hijos, enseñar a los muchachos, y por eso muchos piensan que la sociedad está así, porque en el hogar no está ni el papá ni la mamá. ¿Y quién lo está enseñando? No quiero decir, mis hermanos, que las niñeras todas son malas. No, hay muy buenas, excelentes, pero no hay una mejor que su propia mamá. ¿Hay una mejor que su propia mamá? Entonces, mis hermanos, muchas lo que hacen es que llegan del trabajo cansadas y también tienen que hacer el trabajo de la casa, porque tiene un zángano ahí sentado que no quiere hacer nada, o simplemente ella le dice a él: ponte tú a hacer cosas, yo también vine al trabajo, ponte tú a hacerte tu cena, pues yo acabo de llegar al trabajo. Gracias al Señor por los hombres que saben cocinar y saben hacer cena y colaboran un montón con la mujer en su casa. Amén, hermano Juan. Qué bueno que eso, pero mis hermanos, eso crea conflicto. Entonces el feminismo, en vez de quitarle trabajo, le ha cargado trabajo. Otro mal que ha causado el feminismo en el hogar es que ahora, como la mujer tiene que trabajar más tiempo con otros hombres, pasan más tiempo con ese hombre, obedecen más a ese hombre que a su esposo. Y muchos crean tal afinidad que hasta son infieles en el propio trabajo con el jefe o con el compañero de trabajo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar, mis hermanos, en un trabajo que teníamos que dormir en ese trabajo o fuera en hoteles. Y yo sí vi cosas sospechosas, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, ya para terminar, porque yo sé que esto es un tema amplio, Dios le ha diseñado un papel hermoso. ¿Qué dice? Fíjense, mis hermanos, algo interesante que dice aquí la palabra del Señor, y es que esa mujer joven tiene que amar a su marido. Ese término de amar es la palabra griega filandro. Es un sustantivo que se traduce aquí amar. Y se refiere a un amor, óigame esto, para las que tengan maridos incómodos. Un amor voluntario y determinado que no se basa en la dignidad de un esposo, sino en el mandato de Dios. Esa palabra. O sea, ámalo, no porque tu marido sea tal o cual cosa, es porque Dios lo manda. En otras palabras,
Enseña a las mujeres jóvenes a amar a su marido porque Dios las manda. Y mis hermanos, Pablo aquí, ese es el sentido, y que sale de un corazón afectuoso y obediente de una esposa. Incluso los esposos ingratos, infieles, que no saben amar ni cuidar a sus esposas, deben ser amados por ellas. No es fácil, ¿verdad que sí, mis hermanas? Pero óigame bien, si una esposa no ama de verdad a su esposo, a su marido, debe en obediencia a Dios, ¿qué cosa? Ejercitarse para amarme. Incluye hacer cosas amorosas por la otra persona, sin importar que si uno sienta o no sienta el deseo de hacer eso. O por lo menos pedirle a Dios que me ayude a amar a ese hombre. Señor, mire, ese hombre se me salió del corazón. Sin embargo, yo estoy viviendo con él. Ayúdame a amar a ese hombre, porque fue ese hombre que usted me dio. Bueno, mis hermanas, mis hermanos, es mucho para este día, así que lo vamos a dejar hasta ahí. Pero no descuide, mi hermana, el diseño maravilloso que Dios dio a las mujeres. Un diseño hermoso. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, gracias porque ella es la verdad. Señor, gracias por las hermanas que están aquí. Mi Señor, sígueles ayudando, Padre, tanto las que ya criaron como las que todavía están criando. Dale las fuerzas y el ánimo para seguir adelante, mi Señor. Y Padre Celestial, sobre todo para que tu palabra no sea blasfemada y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos con gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.